Mi nombre es Julieta Iscurdia, soy responsable del área jurídica en ELA, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género de Argentina. Les damos la bienvenida a este conversatorio en el marco del CSW número 68, titulado Diálogos sobre violencia económica y políticas transformadoras para mujeres. Antes de comentarles un poco cuál es el objetivo de este encuentro y presentar a las panelistas, quería avisarles que tenemos tanto traducción simultánea de español a inglés como de lenguaje de señas. Para quienes necesiten la traducción a lengua de señas, les recomiendo que pongan el pin de Flor Viri Ilsae. Ahora lo pasamos por el chat también. Y para quienes necesiten la traducción al inglés, pueden ver debajo del Zoom está la posibilidad de elegir el canal en el que quieren escuchar la conversación. Ahí tienen que seleccionar el pertinente, el que necesiten. Durante la conversación les pedimos que silencien los micrófonos a quienes no estén hablando, así hacemos más fluido el diálogo. En principio vamos a tener 4 presentaciones y luego daremos lugar a las intervenciones del público para poder generar preguntas, intercambios con las panelistas. El objetivo de la actividad es analizar el círculo vicioso que se genera entre la sobrecarga de las tareas de cuidados, la violencia económica y el impacto que tienen estas cuestiones en la vulneración o la falta de autonomía económica de las mujeres. También buscamos discutir sobre el impacto que la violencia económica tiene en otros derechos, en el acceso a las posibilidades también de participación, fundamentalmente en espacios como el educativo, social, en un contexto regional y particularmente en el contexto argentino, donde estamos siendo constantemente amenazadas las mujeres, en el sentido de que hay un corrimiento de las voces de las mujeres en los espacios sociales, una intención de ir hacia ese lugar, y también muchas políticas que no hacen más que empobrecer a las mujeres y diversidades. Un poco cuando se pensó esta actividad, se hizo con el diagnóstico ahora recrudecido sobre el impacto de la violencia económica contra las mujeres como un problema complejo que afecta a 1 de cada 4 mujeres, y consideramos que en contextos de crisis económicas las desigualdades estructurales y las violencias suelen recrudecerse. Por eso pensamos que se vuelve aún más importante contar con este espacio de diálogo en el que intentaremos poner a disposición, presentar, incluso debatir sobre las posibilidades de mejora de herramientas para atender, idealmente erradicar los factores que explican o que generan la violencia económica. Lo haremos con algunas presentaciones y experiencias implementadas en Argentina para el abordaje de la violencia económica y la promoción de la autonomía económica de las mujeres, con la idea de hacia el final, o un poco en ese intercambio, pensar cómo promover instancias de articulación entre distintos actores que se encuentran trabajando en esta problemática. Antes de darles la palabra a las presentadoras, expositoras, las voy a presentar y también un poco describir cuál va a ser el contenido de sus presentaciones. Primero vamos a contar con la intervención de Agustina Correa. Ella es abogada por la Universidad de Buenos Aires con orientación en Derecho Internacional Público y Derechos Humanos. Es magíster en Política y Gestión de las Migraciones Internacionales por la Universidad Nacional de 3 de Febrero e integra el área jurídica de ELA, trabajando en temas como igualdad en el empleo, cuidados y violencias basadas en género. Agustina nos va a comentar los resultados de la investigación de ELA sobre violencia económica en la ciudad de Buenos Aires. Va a ser una introducción también a la relevancia del índice de crianza como una herramienta que ha sido utilizada por la justicia en Argentina a partir del relevamiento de sentencias que se hicieron el año pasado. Luego contaremos con la intervención de Sabrina Cartavia. Sabrina es abogada por la Universidad de Buenos Aires y presidenta de la ONG Red de Mujeres. Trabajó en investigaciones sociojurídicas y feministas en temas de salud y acceso a la justicia. También trabajó en el programa de salud sexual y reproductiva de la provincia de Buenos Aires y formó parte del colectivo Ni Una Menos.
ha escrito diversas publicaciones y dictado capacitaciones sobre género y derecho. También ha colaborado con defensas legales de mujeres injustamente encarceladas y en el fortalecimiento de víctimas de violencias. Actualmente trabaja en proyectos que buscan generar condiciones laborales que favorezcan a la inclusión de la diversidad e igualdad de oportunidades para mujeres y LGBTIQ+. Trabaja como jefa de gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires y es investigadora asociada del Programa Integral de Abogacía Feminista de la Universidad Torcuato Di Tella. Sabrina nos va a contar los resultados de la investigación en la que trabajó en la provincia de Buenos Aires. También va a abordar algunos desafíos prácticos en la implementación del índice y políticos para la continuidad del índice en el contexto actual argentino y a la luz de los desafíos regionales en las agendas de género. Luego contaremos con la intervención de Sol Prieto. Sol es investigadora del CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de San Andrés, entre otras universidades. Actualmente se está desempeñando como investigadora asociada en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de Columbia. Fue coordinadora y luego directora nacional en la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de Argentina, desde donde desarrolló, entre otras iniciativas, el índice de crianza. Cuenta con numerosas publicaciones sobre igualdad de género y desarrollo. Sol va a hacer una descripción del índice, cómo fue el proceso de construcción de esta herramienta, cuál fue el recorrido para su creación como política pública, el marco teórico en el que se basó este trabajo y un poco el camino recorrido en la implementación luego de la creación del índice. Y por último, contaremos con la presentación de Belén Logercio. Ella es abogada por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, jueza de familia en el Juzgado de Familia número 2 también de Lomas, de la provincia de Buenos Aires. Es docente de grado de la Cátedra de Familia en la misma universidad, docente de la Diplomatura en Diagnóstico, Abordaje Terapéutico y Prevención del Abuso Sexual Infantil en la Universidad Abierta Interamericana, y es vicepresidenta de la Unión de Magistrados y Funcionarios de Lomas de Zamora y del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Bueno, la presentación de Belén, para ir concluyendo y sí dejarles la palabra a todas, va a estar basada en las experiencias que ella en primera persona en su rol de jueza ha tenido en la aplicación del índice en la justicia de familia, los desafíos y las barreras que ella ha podido observar en términos de acceso a la justicia, y también va a desarrollar algunas ideas sobre la utilidad del índice como herramienta de prueba y otras funciones que han sido encontradas a partir de que se publicó el índice. Bueno, sin más protocolo, les voy a dejar la palabra a Agustina Correa. Las presentaciones van a ser de alrededor de 10-15 minutos, para así después tenemos lugar para el intercambio, pero si quisieran ir dejando preguntas en el chat, son bienvenidas, yo las voy a ir recuperando, así después agilizamos el intercambio hacia el final. Muchas gracias por sumarse. Hola a todas las personas presentes aquí. Bueno, agradezco su interés en este encuentro que sea en el marco del foro que tiene como fin acelerar la igualdad de género, empoderar a las mujeres y niñas, abordando la pobreza y el fortalecimiento de las instituciones y el financiamiento con perspectiva de género. La idea de esta primera intervención es un poco introducir a la conversación, compartiéndoles dos cuestiones en las que hemos trabajado en ELA durante el año 2023. Una tiene que ver con una investigación cualitativa en violencia económica que han realizado varias personas, pero que fue coordinada por mis compañeras del área de política. Y posteriormente voy a comentamiento y análisis de
Así que, sin más, a formación sobre esta investigación. La investigación se llama Cadenas Invisibles, fue publicada en diciembre del 2023. Yo les voy a compartir el link en el chat al finalizar. Y básicamente es una investigación que analizó la violencia económica y patrimonial que han enfrentado las mujeres en la ciudad de Buenos Aires. La metodología que se llevó adelante durante esta investigación tenía que ver con el realizar 15 entrevistas en la cual se relevaba la falta de recursos, independencia económica, entre otras dificultades para abordar las relaciones violentas que se dan en el marco de una familia. Esta investigación también da cuenta sobre cómo el acceso a la justicia es percibido por quienes han denunciado situaciones de violencia o porque quienes han iniciado algunos procesos que tienen en cuenta situaciones de violencia económica. También afecta a las mujeres y a las infancias al interior de la familia de forma desproporcionada. Y a partir de todo este trabajo surgieron algunos resultados claves que nos han permitido pensar un poco la idea de este encuentro y seguir construyendo otras iniciativas que puedan seguir visibilizando esta forma de violencia que muchas veces queda solapada en el marco de otros contextos violentos también. En cuanto a los resultados claves que nos dio esta investigación, uno tiene que ver con cómo la violencia económica obstaculiza las diferentes formas de independencia para las mujeres, cómo la falta de recursos actúa como una barrera para dificultar la salida de las relaciones de parejas violentas y cómo esto a su vez coloca a las mujeres en un mayor riesgo para que se puedan manifestar otras formas de violencia, entre ellas la violencia económica. También el acceso a justicia ha sido percibido por estas mujeres como un proceso complejo. ¿Por qué? Porque a partir de los relatos de las diferentes personas entrevistadas se observaba que el proceso era percibido como un laberinto que era muy difícil de atravesar. Las participantes describieron el proceso judicial como un proceso largo, complejo, muy costoso, poco transparente y que generalmente es atravesado por ellas de manera solitaria y con poca información. En tercer lugar, también otro resultado relevante es que la violencia afecta a todas las infancias que integran la unidad familiar. La violencia contra las mujeres y contra las niñeces no puede ser contemplada como fenómenos independientes. De este lugar, algunas de las entrevistadas indicaron que tanto sus hijas como sus hijos eran testigos muchas veces de las agresiones, y a su vez que en otros diferentes casos aseguraban que muchas veces la violencia era ejercida contra sus hijos como una forma de que los agresores buscaban continuar perpetrándole sufrimiento a ellas mismas. Y por último, un último resultado, pero no por eso menos relevante, es que la deuda de la cuota alimentaria genera más conflictividad y más violencia dentro de las familias. También la falta de información sobre los ingresos de la familia en los casos que están judicializados traen mayores complicaciones. Y esto se vio en la investigación porque en varias entrevistas surgió que cuando existe alguna regulación judicial de la cuota alimentaria que debe aportar, en este caso, en los casos relevados eran el padre, el varón, cuando se terminaba la relación de pareja o también cuando se disolvía la sociedad conyugal, en el caso de que hubiera un matrimonio, existía un gran desconocimiento por parte de estas mujeres sobre la base salarial desde la cual se debería realizar el cálculo de una cuota alimentaria. Y esto persistía aún cuando solicitaban formalmente en el juzgado la presentación de recibos de sueldo u otras pruebas que tradicionalmente se han tenido en cuenta para estimar ingresos de quienes trabajan en una relación de dependencia regular o registrada. Así que bueno, ¿qué implicancias nos trajo como nosotras como desde la sociedad civil para tener en cuenta en estos datos y para organizar futuras iniciativas de trabajo? En primer lugar, que los operadores de justicia necesitan más información integral para resolver un caso. En segundo lugar, que la autonomía de las mujeres siempre va a estar interrelacionada, que no tiene que ver solamente con una cuestión de abordaje de una forma de violencia en concreto.
Y en tercer lugar, que es esencial analizar el círculo vicioso entre las tareas de cuidados y las diferentes formas de manifestación de la violencia económica. Así que hasta aquí los resultados de esta investigación que nos sirve como un paraguas para pensar herramientas que faciliten, que faciliten este abordaje que debe ser necesario, pero que también permite pensar cómo visibilizar instancias para reclamar el cumplimiento de obligaciones internacionales vinculadas al deber de juzgar con perspectiva de género y el cumplimiento del deber de debida diligencia que deben tener en cuenta los jueces al resolver en los casos de violencias basadas en género. Y ahí aprovecho para comentar esta tarea de relevamiento de sentencias que hicimos desde ELA. Hemos monitoreado la aplicación del índice de crianza en la jurisprudencia argentina durante el año 2023 y en diciembre del 2023 más de 22 sentencias utilizaron este índice para determinar las cuotas alimentarias. Este índice es el que va a comentar Sol y Sabrina más adelante, y también Belén nos va a comentar su experiencia. En el caso de Belén, ella fue pionera en aplicar este índice, fue la primera jueza de nuestro país que lo ha aplicado, y también que fundamentó su decisión en la desproporción temporal de los procesos de alimentos, también en la necesidad de tomar en cuenta porcentajes relevantes para aplicar, para tener en cuenta la determinación de de alimentos provisorios, por ejemplo. Y este ejemplo fue seguido por diferentes juzgados de familia de todo el país. Entonces, destacamos también casos en Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, en la provincia de San Luis, en la provincia de Santa Fe y otras jurisdicciones que reconocieron al índice de crianza como una herramienta objetiva. Y esta idea de objetividad ha sido la más valorada por los tomadores de decisión en los casos que hemos analizado. También este índice nos da cuenta cómo es una realidad que tiene que ser abordada en nuestro país de forma federal. La realidad y el costo de vida de las provincias es bien distinto y por lo tanto para las familias eso también presenta escenarios diferentes. En provincias como Catamarca, Tucumán y Chaco han elaborado sus propios índices teniendo en cuenta este insumo general, pero también adoptándola al día a día de la vida en cada una de las provincias. Y esto también viene a tomar en cuenta que la realidad de las mujeres en Argentina es bien compleja, que va a ser, que resulta aún más dificultosa en un contexto de una crisis económica acelerada. Y ya en el año 2023, datos oficiales de UNICEF relevaban que el 59% de los hogares monomarentales en Argentina destinaban la mayoría de sus ingresos al pago de deudas, y esto a la luz de una tasa de pobreza que era del 53% en el año 2022. Así que bueno, hasta aquí como los datos que hemos podido relevar desde ELA. Nosotras celebramos la aplicación de este tipo de herramientas que sirven para la determinación de las cuotas alimentarias, que son que es una herramienta para abordar las situaciones de pobreza de mujeres y diversidades y también de las infancias en este país, y que también de alguna forma contribuyen a abordar la violencia económica que agrava todavía más situaciones de violencia doméstica que ya eran preexistentes. Así que agradezco a todos por el espacio y voy a dejar en el chat los informes que les comenté y que básicamente están en las páginas de ELA. Gracias. Muchas gracias, Agus. Bueno, fue muy buena la introducción para darle la palabra a Sabrina, que se va a enfocar un poco más en la situación de la provincia de Buenos Aires. Sabrina, me dirás si preferís que arrancar vos y después va el video o al revés. Sabrina, ¿me escuchás? No sé si la perdimos. A ver. Ahí va. Ahí está. Hola.
Sí, Estamos. Arranco a hablar y te pido cuando quiero que pases el video, ¿te parece ok? excelente. Bien, bárbaro. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación al equipo de ELA, lugar en el cual también trabajé hace muchos años, donde inicié, digamos, mi carrera como abogada, así que es un espacio que yo valoro mucho desde lo personal y que es muy importante también dentro de mi país por todo lo que ha construido en relación a tener datos y poder llevar la perspectiva de género a diversos lugares dentro del Estado. En este caso vengo a hablar desde mi lugar de coordinadora de un informe que sacamos ya hace 2 años desde la provincia de Buenos Aires, un informe pionero que tomó en cuenta una situación que es muy extendida, no solo en la Argentina, sino también en la región, que estaba poco estudiada, ¿no? Y en este sentido, cuando llegamos a la gestión del primer Ministerio de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, en el año 2019, en diciembre de 2019, sabíamos que el incumplimiento del pago de la obligación alimentaria era un problema muy grande para las mujeres y sus hijos e hijas, pero cuando quisimos ponernos, digamos, a generar política pública en este sentido, y como nosotros tenemos el mandato de hacer política pública basada en datos, nos pusimos a buscar datos y lo que nos encontramos es que había lo que se conoce como una vacancia en el campo. Es decir, que no había datos publicados, que el Estado no había hecho, digamos, ninguna investigación seria sobre este tema. En ese sentido, bueno, nos pusimos a planificar una investigación que, digamos, se nutrió de diversas fuentes. En un primer momento hicimos una encuesta de la que participaron más de 6.000 mujeres en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es la provincia más grande de la Argentina, donde vive el 40% de la población y tiene realidades muy diversas. Tenemos, por un lado, digamos, zonas rurales, pero por otro lado tenemos centros urbanos muy populosos. Entonces, para nosotras era muy importante tener la representación de esos 135 municipios para justamente poder reflejar la diversidad en el territorio bonaerense. Además de esas encuestas, lo que hicimos en una segunda etapa fue entrevistas en profundidad. Entrevistamos a más de 57 informantes claves, entre los cuales estaban jueces, abogados, juezas, personal de diferentes áreas estatales que se dedican a las cuestiones de género, mujeres afectadas por la problemática y también sus hijos, académicos, académicas e investigadores e investigadoras. Por eso obtuvimos un insumo que para nosotras fue muy importante y bueno, les voy a compartir a través de un video, que le pido por favor a Julieta que lo pase, los principales resultados de esa investigación. Perfecto. ¿Me confirman que se vea? Cumplimiento Perdón, y se escuche. de la obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires. Cuando una pareja decide separarse, el cuidado y la manutención económica de las hijas e hijos debería repartirse equitativamente entre ambas partes. El gran problema es que, en la práctica, la mayoría de los padres luego de la separación se desliga por completo de sus responsabilidades de cuidado y tampoco cumple con el pago de la obligación alimentaria. Según una encuesta realizada por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, el 66,5% de las madres no recibe obligación alimentaria para el cuidado de sus hijas e hijos. Solo la percibe eventualmente o recibe menos de lo que debería, por lo que no les queda otra opción que asumir en su totalidad la responsabilidad de cuidado y manutención. Además, en la provincia de Buenos Aires, el salario de los varones es 34% mayor al salario de las mujeres, y en la economía informal esta diferencia es aún mayor. Entonces, sin el aporte de los padres, la mayoría de las madres no puede sostener sus hogares sin caer en la pobreza. En este contexto, las madres recurren a diferentes estrategias para organizarse. En cuanto al cuidado, el 90% afirma que deja a sus hijas e hijos con familiares, amigos, instituciones escolares o personas responsables. Solo el 10% los deja al cuidado de los padres. Es por esta razón que en la actualidad el 44% de las madres están endeudadas con familiares, amigos o instituciones financieras. El 29% aumenta las horas de trabajo y el 27% combina estas modalidades. Mientras que la mayoría de los padres
multiplican las excusas para no cumplir con sus obligaciones, las madres multiplican las estrategias para poder afrontar los gastos y, al mismo tiempo, cuidar a sus hijas e hijos. En el proceso de pedir por la obligación alimentaria, muchas madres viven situaciones de violencia psíquica y física. Es por esto que, para evitar los malos tratos de los padres, se endeudan y pierden cada vez más autonomía y libertad. Como los efectos de estas disputas recaen sobre sus hijas e hijos, las madres deciden acudir al Poder Judicial para pedir ayuda y reclamar formalmente la obligación alimentaria. Pero en lugar de soluciones rápidas y eficaces, encuentran una interminable carrera de obstáculos. En principio, deben sortear obstáculos informales, por ejemplo, la falta de información, ya que muchas no conocen sus derechos ante la ley y en consecuencia no pueden reclamar lo que les corresponde. Otro gran obstáculo es la idea que los padres tienen sobre la obligación alimentaria, porque la mayoría la entienden como un castigo hacia ellos y no como un derecho de sus hijas e hijos. Una vez que la demanda se realiza, las madres comienzan a transitar el derrotero de los obstáculos formales. Por ejemplo, los gastos en abogados y trámites. Otra dificultad importante es conseguir las pruebas que justifiquen los ingresos de los padres, porque ellos se ocupan de no tener bienes a su nombre y no percibir de manera formal sus salarios. Son pocas las madres que llegan al final del recorrido. Y cuando lo hacen, las sentencias no son siempre favorables. Si se logra acordar un pago, este no suele contemplar actualización por inflación, ni por el crecimiento de las hijas e hijos. Incluso, la mejor de las sentencias posibles encubre un perjuicio para las hijas, los hijos y las madres, porque en muy pocos casos se valora el trabajo de cuidado que realizan las mujeres que se ven obligadas a cubrir los vacíos que dejan las sentencias. Hablamos de una problemática compleja. Por esto, desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, diseñamos un plan de acción que atraviesa los 3 poderes y niveles del Estado. Estas son algunas sugerencias para la acción. Establecer un sistema de notificaciones eficaz y adaptado a los avances tecnológicos. Establecer un piso mínimo del monto de la obligación alimentaria. Crear un proceso exprés para la determinación de la obligación alimentaria, que tome como base el piso mínimo de la canasta básica del cuidado según la edad. Mejorar los sistemas de registros de deudores alimentarios. Establecer sanciones eficaces ante el incumplimiento de los pagos. Derogar la Ley Nacional 23.928, que prohíbe la indexación de las obligaciones alimentarias. Concebir el incumplimiento de la obligación alimentaria como un problema de naturaleza individual o privada fuerza a las madres a transitar en soledad las penurias del sistema judicial y los acuerdos informales. Si la mayoría de los padres se desligan de sus obligaciones, entonces ya no hablamos de conflictos individuales, sino de un problema social y cultural. Cambiar la perspectiva es el primer paso hacia un futuro más igualitario para todas y todos. Ya conocemos el problema, ahora podemos ser parte de la solución. Bueno, muchas gracias por pasar el video. Y en este sentido, digamos, quería recuperar algunos puntos. Primer punto inicial, la importancia de las diferentes agencias de género en el Estado. Una investigación de este calibre, con esta cantidad de datos, que después permitió abrir una conversación que, digamos, si bien ocurría en los hogares, no estaba puesta como un tema social o político, no se podría haber realizado si no hubiéramos tenido, y tenemos por suerte todavía en la provincia de Buenos Aires, el último ministerio que queda en pie en este país, que es el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires. Y así otras agencias que fueron colaborando, como por ejemplo donde estaba Sol Prieto en el Ministerio de Economía. En este sentido, para nosotros la generación de este informe no era solamente poder tener datos, sino que este era un informe que era un insumo básico para poder diseñar una ruta de acción, porque nosotras justamente siendo una agencia del Estado tenemos otro compromiso. No podemos quedarnos solamente en la visibilización o en la construcción de un dato, que es muy valioso, pero el Estado tiene la obligación de modificar la regla.
Entonces, en este sentido, lo que nosotras buscábamos al tener estos datos era la posibilidad justamente de trazar esa ruta de acción que ya venimos transitando desde que se presentó ese informe, que lo presentamos en el año 2022. En ese sentido, para nosotras era fundamental contar con estos datos para lograr una movilización. ¿Una movilización de qué tipo? Bueno, social y mediática, eso lo hemos logrado, o sea, poner el tema como un tema en la agenda, ponerlo como un tema de relevancia en este país. Solamente, digamos, para mencionar, los datos de ese informe estuvieron en las tapas de los principales medios y diarios de nuestro país. ¿Y por qué queríamos generar esa movilización social y mediática? Porque era el empuje que necesitábamos para poder dar con una movilización legal y política. Es decir, que haya personas son decisores públicos que tomen este tema como relevante y vayan impulsando toda esa cantidad de medidas que nosotras recomendábamos. Acá en el video han visto 5, tuvimos que priorizar 5, pero en el informe que tenemos son más de 32. Las invito también a ver el informe completo porque tiene muchísima, digamos, más información. En ese sentido, nosotras lo que teníamos muy en claro es que teníamos que generar propuestas y después hacer que esas propuestas se realicen. Y en ese sentido, teniendo en cuenta que era un problema complejo, que era un problema que no solamente dependía de un poder o de una instancia del Estado, sino que justamente involucra a los 3 poderes y a los 3 niveles estatales, empezamos a accionar. En ese sentido, por ejemplo, el índice crianza, sobre el cual va a profundizar Sol Prieto con la presentación que me sigue, fue una de esas propuestas que nosotras en ese momento, cuando la lanzamos, la nominábamos como poner un piso mínimo del costo de la crianza para ayudar a tomar decisiones estatales. Esto fue una realidad a partir de julio del año pasado, una medición muy importante, un dato pionero a nivel mundial, que además hoy en día, y por lo menos hasta el 2025, va a estar, digamos, siendo publicado por el INDEC, que es la máxima autoridad estadística de nuestro país. Y en ese sentido, digamos, cuando nosotras vemos este problema, también enmarcarlo como un problema que nosotras entendemos que afecta a la vida de las mujeres desde múltiples lugares. ¿Por qué? Porque descubrimos que el incumplimiento de la obligación alimentaria no solamente tenía relación con la complicación de la vida cotidiana en cuanto a la crianza y al cuidado, sino que tenía múltiples aristas que iban relacionándose con la violencia, que iban relacionándose con la imposibilidad de poder sostener un empleo full time, por justamente lo que nosotros llamamos como el Tetris del cuidado que tienen que hacer las mujeres cuando no cuentan con los recursos que necesitan, y además porque esos varones que no pagan la cuota alimentaria no solamente se desligan desde el punto de vista económico, sino que se desligan desde todo punto de vista con la crianza. Entonces, no están para cuidar, no están para apoyar y tampoco están, digamos, para poder pagar lo que requieren sus hijos e hijas. Esto, además, cuando nosotras empezamos a cruzarlo con los datos de brecha laboral y vemos que la brecha laboral entre varones y mujeres se amplía exponencialmente a partir del nacimiento del primer hijo de las mujeres, nos da también la pauta de que este es un tema central si nosotras queremos trabajar realmente con la incorporación plena de las mujeres al ámbito laboral. Y en ese sentido, nosotras desde la provincia de Buenos Aires, en lo que es este año, estamos con 2, digamos, apuestas fuertes. Por un lado, vamos a presentar una reforma desde el punto de vista procesal, el Código Procesal, para que justamente se dinamicen estos procesos y no sea tan complicado poder reclamar con la cuota alimentaria. Se nos requiere una modificación en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. A su vez, estamos presentando una reforma de lo que es lo que se conoce como Registro de Deudores Alimentarios de la provincia de Buenos Aires, una política pública que se ha dado alrededor de las 26 provincias que tiene nuestro país y que también ha tenido reflejos en otros países como Paraguay, Chile o México, que tiene sus bemoles, tiene sus obstáculos, tiene sus problemas. Es una política pública que al día de hoy no ha dado grandes resultados. De hecho, como está planteada, si bien ha sido copiada por las diferentes provincias, la tasa, digamos, de efectividad que tiene este tipo de política para lograr el cumplimiento ha sido menor al 4% anual en la provincia de Buenos Aires, y por lo que fuimos conversando con personas que trabajan y siguen este tema en otras provincias, también, digamos, no ha sido un recurso muy útil para lograr el cumplimiento. Y por otro lado, otra cosa que vamos a empezar a trabajar en conjunto con, esperamos poder lograrlo de esta manera, con la Corte de la provincia de Buenos Aires, es un índice crianza para la provincia. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Primero porque el índice crianza del INDEC está en el plan estratégico hasta el 2025, o sea, a partir del año que viene podríamos no tener más índice crianza, y con las condiciones políticas que se están dando en la Argentina, es bastante probable que el gobierno actual decida no seguir realizando esta medición. Y por otro lado, porque entendemos que podemos ir más allá.
Y en este sentido, ir más allá que representa, bueno, poder incorporar también el cuidado de los niños cuando estos cumplen más de 12 años. Ahora Sol va a explicar, pero el índice de crianza actual contempla, digamos, el costo del cuidado hasta los 12 años, como si a partir de los 12 años no hubiera costo de cuidado. Nosotros entendemos que sí hay costo de cuidado, de hecho el cuidado se pone más sofisticado con la adolescencia de los niños, de los adolescentes. Por otra parte, también entendemos que es necesario brindar pautas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un niño o niña con discapacidad? ¿No? El Poder Judicial requiere de más pautas para poder utilizar ese índice. ¿Qué pasa cuando hay más de un hijo? O hay un hijo con discapacidad y uno sin discapacidad. Bueno, todo esto tiene que ser tenido en cuenta. Y por otro lado, también entendemos que poder involucrar al Poder Judicial en la generación de esta herramienta también puede ser muy útil desde el punto de vista de que el Poder Judicial la considere como una herramienta propia y de esa manera la utilice, digamos, sin mayores problemas. Además, en esta reforma del Código Procesal que estamos planteando, estamos poniendo el índice de crianza como una pauta obligatoria a tener en cuenta al momento de tomar decisiones sobre la obligación alimentaria tanto provisoria como definitiva. Y bueno, también dejamos abierta la puerta que nombramos específicamente al índice de crianza del INDEC, pero también dejamos la puerta abierta a un posible nuevo índice o pauta, digamos, de establecer el piso mínimo del cuidado que se pueda generar específicamente desde la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabrina. Bueno, buenísimo. Me deja algunas preguntas por ahí para retomar después sobre las experiencias de otros países, pensando en que quizá tengamos compañeros de otros países en esta llamada, tanto del índice como del registro de deudores, cómo han funcionado para el intercambio. Pero te dejo la palabra, Sol, así después volvemos al pleno. Bueno, muchas gracias. Bueno, siempre un gusto. Hay muchas compañeras con las que hemos trabajado en distintas iniciativas. También estaba Mora Strochnoy, con quien habíamos trabajado en esto de visibilizar la cuestión de los hogares monomarentales en la pandemia, desde lo que fue, digamos, bueno, en realidad todavía existe formalmente, porque no salió la nueva estructura administrativa, lo que es la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, que tuvo como objeto justamente transversalizar el enfoque de género en toda la política económica, con todas las implicancias y las dificultades que eso tenía, también teniendo en cuenta que se trató de un ministerio que no solo tenía las típicas funciones económicas, digamos, Hacienda, Finanzas, política económica, sino que después fue sumando muchas otras funciones, tales como comercio, energía, industria, etcétera, y por suerte, en esta experiencia que nos tocó, pudimos avanzar con muchísimas políticas. También hay otras con las que no, pero bueno, me parece que lo clave en un momento así es pensar en las que sí. Bueno, también por ahí están Celina Santellán, Mora Binocur, que también formaron parte de la dirección, y la verdad es que, bueno, con muchas de ustedes, bueno, con Sabrina, con Belén, con Julieta, trabajamos también en presupuesto o perspectiva de género. Bueno, trabajamos muchas cosas a lo largo de lo que fueron los últimos 4 años. Dentro de esto de transversalizar el enfoque de género en la economía, nos dimos un trabajo muy fuerte de justamente incluir los cuidados como parte de la economía. Eso estuvo claro desde el principio. Nosotras visibilizamos claramente las brechas de tiempo y de cuidados, primero con los datos de la encuesta 2013 del INDEC, luego con los datos de la encuesta 2021 del INDEC, y elaboramos, digamos, informes de manera consistente sobre la brecha de género en la economía, donde siempre hacíamos hincapié en cómo impactaban las brechas de tiempo y cuidados sobre justamente las brechas laborales y por lo tanto las brechas de ingreso, ¿no? Que bueno, que ahora tenemos la máxima autoridad de la Argentina, dice que no existen. Así que bueno, eso también nos muestra la centralidad que tenían y que deben tener, y lo que está en juego en esta también fue que hicimos el primer cálculo, y bueno, y luego el segundo y el tercero, de la participación de los cuidados en el PBI, los cuidados no remunerados, o sea, las tareas domésticas y el cuidado no remunerada, representaban, de acuerdo a nuestra primera medición, el 15,9% del PIB en la Argentina, y de acuerdo a la última que hicimos, con los datos de 2022, la última que hicimos,
ahí las chicas me corregirán, era el del 16,8%, ¿no? Entonces, digamos, los cuidados, gracias a eso, pudimos mostrar que representan, digamos, son la actividad que más aporta al PIB, por encima del comercio, por encima de la industria, debido a la escala con la que se realizan, debido a que se realizan en todos los lugares. Las mujeres en promedio destinan 6 horas y media, los varones destinan casi la mitad, las mujeres participan con más frecuencia, las mujeres con un niño destinan 8 horas, las mujeres con 2 niños destinan más de 10 horas por día a estas tareas, y eso desde ya, digamos, tiene un impacto. Hicimos también el primer cálculo en ese sentido de lo que se llama justamente la penalización por maternidad, ¿no? A partir de que las mujeres se convierten en madres, en la Argentina pasan a trabajar de manera remunerada, en promedio 11 horas menos, ¿sí?, por semana que sus pares varones, y pasan a ganar en promedio más de un 33% menos, ¿sí?, que sus pares varones. También en ese mismo sentido, junto con, bueno, con More Strojnoy, o sea, con UNICEF, trabajamos durante la pandemia justamente en ver cuál era el impacto de la pandemia y de la crisis de los cuidados sobre los hogares monomarentales, y en ese caso pudimos mostrar por primera vez, si bien es algo que como que forma parte, digamos, del sentido común, la idea de que las mujeres que crían solas están peor que el resto de los hogares, bueno, pudimos ponerle número a eso, pudimos mostrar que la pobreza infantil estaba 20 puntos por encima, pudimos mostrar el impacto que la crisis de los cuidados tenía sobre los ingresos y sobre la pobreza, digamos, y los indicadores distributivos, es decir, hicimos un trabajo muy fuerte para mostrar la economía de los cuidados y para que surgieran políticas, digamos, en torno a eso, y una de estas políticas en el marco, digamos, de todos esos avances que se dieron dentro del Ministerio de Economía fue entonces esto de el índice crianza, o en realidad se llama canasta, en realidad se trata de una canasta de crianza, que justamente la presentó el 8 de marzo del 2023 el ministro de Economía, que como le decía, no era un ministerio mucho más grande que cualquier ministerio, digamos, era un ministerio que tuvo mucha visibilidad, que tiene mucha visibilidad en nuestro país, y la verdad es que eso tuvo, o sea, fue un anuncio que tuvo mucha fuerza, que vino a un poco a reparar, porque era la primera vez que desde el Ministerio de Economía se le prestaba atención a este tema, y además fue una cosa, esto tampoco, también me parece que no es ninguna pavada, fue algo que se cumplió. O sea, se anunció un 8 de marzo y los primeros días de julio ya estábamos contando con la primera canasta de crianza, la primera estimación del INDEC. Esto, otra cuestión que me parece relevante decirlo respecto a la institucionalización. Esta canasta, si bien desde ya que se puede hacer por ley lo mismo que la encuesta uso del tiempo, y no estaría mal, pero pasa que para eso necesitaríamos, digamos, un congreso que funcione, cosa que por ahora, por lo que veo, no estaría ocurriendo. Pero digo, más allá de eso, la canasta de crianza entró en el plan estadístico del INDEC. La canasta de crianza se sigue publicando todos los meses. Eso también sirve para que en los medios de comunicación se hable de lo que salen los pañales, se hable de lo que salen las tareas de cuidado, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, me parece que por ese lado hay una cuestión interesante para ver, o sea, en términos de institucionalización, porque justamente, bueno, lo va a seguir publicando el INDEC, justamente porque entró en su plan estadístico, y lo que a mí me interesaba era comentarles, digamos, algunos pasos que se dieron con los fallos que salieron en 2023. Ahora hace poquito tuvimos el primer fallo que nos llegó, quizás hay más, digamos, pero estos son los que nos llegaron, del 2024, entonces si les parece les puedo mostrar, es muy breve, un poco para qué se está usando, para qué están usando los jueces, las juezas como Belén, el índice de la canasta de crianza, que bueno, se usó entonces en 2023 en 24 fallos, ¿sí? Y en la siguiente les voy a mostrar un poquito para qué está sirviendo. Bueno, un poco haciendo un poco de resumen del problema, ¿no? En Argentina, 1 de cada 4 hogares con niños y niñas son hogares monomarentales.
¿sí? Son en total 1.600.000 hogares donde viven casi 3 millones de niños y niñas, y en estos hogares, digamos, 3 de cada 5 no reciben, ¿sí?, la cuota en tiempo y forma, y la mitad de ellos no reciben nada, recibe 0 pesos en términos de cuota u obligación alimentaria. Entonces esto nos da un total de 1 millón de hogares con casi 2 millones de niños y niñas que no reciben, ¿sí?, la cuota alimentaria en tiempo y forma. Creo que son 1.800.000 y pico. Entonces, bueno, como respuesta a esto, digamos, porque parte de los problemas tenían que ver con que tenemos un mercado de trabajo con altos niveles de informalidad, digo, más allá de podemos llamarla informalidad estratégica de los progenitores, digamos, que eligen, bueno, ver qué parte de los ingresos la reciben formalmente, qué parte no. Es una realidad que no se puede negar, y esto evidentemente trae problemas también a la hora de determinar valores. Además, los valores que se determinan muchas veces tienen que ver mucho más con la capacidad del alimentante que con las demandas, las necesidades reales de las personas alimentadas y de las madres que cuidan, y que producto de esta crisis de los cuidados, bueno, no solamente tienen menores ingresos, o sea, tienen que salir a trabajar mucho más, tienen tasas de empleo mucho más altas que el resto de las mujeres, trabajan mucho más en la informalidad, se endeudan muchísimo más, y en mayor proporción, casi 6 de cada 10 de estos hogares destina casi todos sus ingresos a pagar deudas o atrasos, ¿no? O sea, quiero decir, tienen estrategias de supervivencia estos hogares que son mucho más complejas que las de los demás hogares, tienen menores niveles de ingresos, mayores niveles de pobreza, de indigencia, etcétera, etcétera. Entonces, digo, como este costo, digamos, de oportunidad que las mujeres pagan, que además está reconocido en nuestro Código Civil, ¿sí?, tratamos de, justamente por todo esto, incluirlo, ¿sí?, en esto que es la canasta de crianza. O sea, es decir, del lado, de acá si están viendo la pantalla, del lado izquierdo están los bienes y servicios, que sería de consumo directo, digamos, para los niños y niñas, que surgen de la canasta básica total, ¿sí? Y después, del lado derecho, podemos ver lo que serían los costos de cuidado, que apuntan a este costo de oportunidad, entonces, ¿sí?, que pagan las mujeres con su tiempo, que no pueden acceder a empleos formales, empleos bien pagos, a trabajar 8 horas por día, porque justamente son las únicas responsables no solo de proveer digamos, los costos económicos, digamos, del hogar, sino también el tiempo de cuidados. Entonces tiene estos componentes. Acá podemos ver, ven que sigue la canasta de crianza. Acá tenemos los valores a enero justamente de este año. Y entonces ahora lo que me interesaba era un poco mostrar para qué, digamos, se está usando, más allá de que tiene estos componentes. Entonces acá en la siguiente, bueno, esto fue utilizado en 2023, entonces en 24 fallos en 11 provincias, contando entonces de 2024 serían 25, y en la siguiente, a ver, aquí está. Entonces, ¿para qué se usa? Digamos, bueno, en 14 fallos se utilizó para actualizar el monto, ¿sí? Es decir, como mecanismo de actualización. Dentro de estos problemas que tenemos de cuál es el criterio para actualizar el monto, que no sea simplemente tomar el 20% del salario del padre, por ejemplo, bueno, acá tenemos una canasta que justamente es un valor actualizado mensualmente, y que además tenemos que una vez que se aplica esta canasta, lo que pasa con las cuotas es que suben, ¿sí? ¿Cuánto suben? Un montón, 219%, ¿sí? Es decir, o sea, se triplicaron, se más que triplicaron los valores de las cuotas alimentarias previas. Está esta cuestión de que, bueno, es reconocido, esto aparece en todos los fallos, también en el de Belén, ¿no?, como un parámetro objetivo, justamente por la justicia, y se utiliza especialmente cuando los progenitores justamente no tienen empleo formal, ¿sí? Es decir, entonces sirve para tener, justamente para poder poner un valor cuando no contamos con ingresos. Hasta el momento se utilizó en 11 casos de los que tenemos, digamos, en análisis. La siguiente. Se puede pasar ahí está. Bueno, se utilizó en 17 casos, esto también me parece que es interesante, justamente para alimentos provisorios, ¿sí? Es decir, para determinar los alimentos provisorios, y en ese sentido
sirve también para acelerar, digamos, el cumplimiento de este derecho, que también, digamos, está reconocido, digamos, en el Código Civil, que, digamos, que los jueces pueden actuar de oficio para justamente poder garantizar esto, digamos, porque hace al cumplimiento básico de los derechos de los niños y niñas. Y de hecho, estuvimos examinando un poquito, vieron que hay algunas estadísticas de fallos digamos, civiles, y de ahí pudimos ver los de alimentos, entre 2017 y 2023, no son de todas las provincias, etcétera, pero de los expedientes, mejor dicho, de los casos a los que pudimos acceder, digamos, es una base de datos, lo que vimos es que en promedio las causas por alimentos toman más de 300 días, ¿no? En promedio, alrededor de 330. Bueno, lo que pudimos ver pasa que son poquitos, digamos, poquitos fallos, donde además tenemos los datos de temporalidad de estos que usan el índice crianza. Lo que pudimos ver es que desde que sale el índice crianza hasta que sale, digamos, la sentencia, ya sea de provisorios, ya sea, digamos, la sentencia final, ese promedio de días baja a 56, ¿sí? Obviamente, digo, son pocos casos, no podemos, pero a priori esto de lo que nos habla es que digamos, que el índice está sirviendo en parte para uno de los objetivos que fue pensado, que es acelerar justamente los plazos de un Poder Judicial que tiene muchísimo trabajo, que está sobrecargado, y que esto le puede llegar a representar entonces una solución. Otra cuestión importante es esto de que el costo de los cuidados es reconocido y, digamos, y aparece además explícitamente en muchos de los fallos, digamos, lo cual también nos habla de que ahí también, en este sentido, el índice está cumpliendo no solo desde el punto de vista, digamos, económico, de proveer el valor, sino también desde el punto de vista simbólico, está sirviendo para visibilizar, digamos, esta cuestión que hace, digamos, a la corresponsabilidad. Bueno, acá si quieren pueden acceder en este QR, y si no, yo también después, si quieren, les paso ¿cómo se dice? Les paso el link por acá. Pueden acceder a videos, etcétera. Y bueno, también decir que esto, si bien obviamente hay casos de jueces y de juezas que lo incorporan porque están ávidos y ávidas de novedades, de poder resolver problemas, también quiero marcar algo importante, que es que capacitamos durante el año pasado también a muchos jueces y juezas, muchos de la provincia de Buenos Aires, junto a UNICEF, porque salió una acordada, digamos, de la Corte Suprema, digamos, del Tribunal Supremo de la provincia, instando a los jueces a incorporar esto a través de capacitaciones, etcétera. Capacitamos en colegios de abogados, capacitamos jueces en Tucumán, en Salta, en Catamarca, en Tierra del Fuego, en Entre Ríos, entonces también en La Rioja. Entonces también, bueno, mostrar que esto hay que, digamos, y también en este sentido también las quiero invitar y hacerles más propuestas, porque hay muchas más cosas que se pueden hacer, pero digamos, esto es algo que no se mueve solo, digamos, no sé si se puede dejar de compartir por las dudas, y ya voy cerrando, ¿no? Como una breve conclusión, es que esto es como un fuego, como cuando hacemos el asado y tenemos que abanicar, hay que estar abanicando todo el tiempo, porque si no, el sistema, como decía Agustina, como lo marcaba también Sabrina hace un rato, el sistema lo que hace es reproducir la desigualdad, y cuanto más judicializado esté todo, más tiende a reproducir la desigualdad. Entonces, por un lado vamos a necesitar mucho en términos de capacitación de jueces y juezas, mucho también en términos de acceso a la justicia, pero también pensar alternativas, y yo en eso pensaba también en la posibilidad de que la provincia de Buenos Aires quizás avance, ya que justamente viene dando muchos pasos en ese sentido a través del informe, etcétera, en ver, digamos, en qué medida también puede haber una oficina administrativa que, por ejemplo, que promueva, digamos, los acuerdos entre partes, que el informe de la provincia de Buenos Aires justamente también nos muestra un dato que a mí, como no abogada, me voló la cabeza, que es que solamente en el 7% de los casos se utilizan acuerdos, digamos, se hacen acuerdos entre los progenitores, y eso se homologa por el juez. Es una herramienta que está buenísima justamente para descargar al Poder Judicial, para sacarle violencia a todo este proceso, ¿no? Para sacarle todo este enfoque adversarial tan pegado a los divorcios, tan pegado a los conflictos entre adultos, tan pegado
a la reproducción de la violencia, ¿no? Y es una herramienta buenísima y no se usa. Y quizás si tuviésemos instancias administrativas que convocan a las partes, que las convocan de manera más celera, ¿no? Que pueden llegar a acuerdos que después se pueden homologar, que pueden, qué sé yo, abrir una cuenta bancaria, que es una pavada hoy por hoy, vamos a hacerlo, y más digamos, con toda la permeabilidad que tiene Banco Provincia, digo, me parece que hay muchas cosas que se pueden hacer para pensar, o sea, obviamente desde el Poder Judicial, pero también para pensar por afuera de la caja del Poder Judicial, digamos, en un momento como este, donde es clave, digamos, que estos hogares puedan acceder a los alimentos, ¿no? Como se les dice, o sea, que puedan acceder a este derecho, porque, bueno, el empobrecimiento de estos hogares es mayor, de estas mujeres es mayor, y la inflación se está comiendo hoy por hoy muy fuertemente los ingresos de estos hogares. Así que, bueno, dejo esta propuesta también como una invitación a charlar y bueno, lo dejo en el aire, con el compromiso obviamente de seguir trabajando. Ah, bueno, y eso, y hay canastas en Chaco y hay canastas nuevas en Chaco, y estábamos trabajando también en una canasta, en Tucumán, perdón, y estábamos trabajando la posibilidad de verla en Santa Cruz. En Catamarca no salió una canasta, pero sí un proyecto del legislativo provincial instando a los jueces a tomar esto, digamos, a tomar el valor de, digamos, la canasta de crianza para los juicios por alimentos en ese distrito. Bueno, muchas gracias por la atención y espero no haberme excedido. Muchas gracias, Sol. Bueno, recuperaste también algunas de las preguntas que teníamos seguro varias pensadas sobre la aplicación del índice en otras provincias y demás. Quiero aprovechar para valorar, apreciar, reconocer mucho el trabajo que han hecho Sol y su equipo, Sabrina y su equipo en la provincia también. Se vienen momentos difíciles, pero sí vamos a estar seguros desde sociedad civil peleando para que se sostengan, para que se sigan usando. Eso me parece que hay que involucrar no solo al Poder Judicial y a las administraciones públicas, sino también a la sociedad civil en ese rol de exigiendo que los avances no se pierdan. Bueno, le voy a dejar la palabra a Belén, que es nuestra última panelista. Belén nos pidió usar uno de los datos, Sol, de tus diapositivas. Perdón, si puede ser, Okay. Sol, ¿cómo estás? Lo comparte. Y aprovecho también para avisar a quienes quieran ir adelantando algunas preguntas, porque estamos un poco corridas de horario, así tratamos de terminar a las 4, si pueden ir adelantando en el chat y las trasladamos para cuando termine Belén al resto. Bien, bueno, ante todo, muchísimas gracias por la convocatoria, por la invitación a participar de esta actividad hoy. La verdad que puntualmente para mí el tener el acceso al índice de crianza, el poder tener esta herramienta, fue realmente innovador para los procesos de alimentos. Nosotros, la verdad que yo tenía un debate moral en el momento que tenía que fijar cuotas alimentarias, porque uno trabaja como juez, ejerce la magistratura, pero como decimos siempre, vivimos en la misma sociedad todos, vamos todos al supermercado, todos compramos, y al momento de fijar una cuota alimentaria que cuando uno la pensaba para el cumplimiento de todas las necesidades que tiene que tener la obligatoriedad cuando uno la piensa para cubrir, nosotros en el Código Civil y Comercial tenemos el contenido de los alimentos bien fijados, el contenido de los alimentos cuando se refieren a niños, niñas y adolescentes, y entonces llegar a la modalidad de aplicar una cuota alimentaria que uno sabía que no iban a cubrir ninguna de estas necesidades era realmente muy frustrante. Por lo cual, como nosotros los abogados sabemos que los procesos de alimentos son procesos que se sostienen con la prueba que se puede producir, tener un índice, una herramienta de esta categoría hace que ese ejercicio ya no sea solitario y que por el otro lado tenga un aval de nada más ni nada menos del INDEC. Entonces, lo cual ha agilizado y facilitado enormemente la tarea. Yo quería explicarles a ustedes cómo nosotros aplicamos en la justicia o cómo fue la modalidad en la que nosotros pensamos la aplicación de la canasta de crianza. Recordar lo siguiente, el Código Civil y Comercial nos establece esto que yo les decía, de cuál es el contenido de los alimentos,
y parte de la base que hay una igual responsabilidad en el cumplimiento de esta obligación alimentaria que la tienen tanto el progenitor como la progenitora. Si bien después el código determina la importancia del rol de tareas y de cuidado, que esto es una herramienta genial a partir del año 2015 en nuestra legislación, ¿por qué? Yo les voy a contar lo que ocurría. Cuando la progenitora iniciaba el proceso de alimentos, hacía una liquidación de lo que le significaban a ellas los gastos de costos, en este caso lo estamos viendo en la pantalla, de costos de bienes y servicios, ¿no? Decía, por ejemplo, para el colegio, alimentación, útiles, la combi o la profesora particular, inglés, básquet, las comidas. Y entonces con eso intentaba demostrar el pedido que realizaba la justicia de que se cubrieran lo que serían esos costos de bienes y servicios, para encontrarnos con la figura del alimentante, del demandado, que contestaba esa presentación diciendo, bueno, si a la progenitora el índice de gastos es de, por ejemplo, 100.000 pesos en materia alimentaria por mes, yo pago 50.000. Me allano y pago 50.000. Entonces, ¿qué ocurría? La madre, la progenitora que ejercía el cuidado de estos niños, que no tenían el trabajo remunerado, tenía que salir a decir, bueno, yo no es lo que estaba buscando. ¿Por qué? Porque yo los otros 50.000 pesos no los voy a poder obtener porque no los tengo. Y porque, entonces, cuando nosotros empezamos a pensar en estos roles de cuidado y en el valor de estos roles de cuidado, se permitió a la actora ponerse en una situación distinta frente al demandado, que se allanaba esta pretensión y decía, bueno, no hay problema, si los gastos de los costos, por ejemplo, de bienes y servicios son 100.000 pesos, yo cubro mis 50. Entonces, ¿por qué? Para que nosotros veamos cuál es la presentación que realmente y la mirada que en la justicia nosotros vemos de los alimentantes frente al reclamo del pago de los alimentos, ¿no? Esto no deja de ser un reclamo que hace la actora, que no tiene que ver con los hijos, las necesidades de los hijos, porque lamentablemente les puedo contar que en las audiencias que tomamos frente a los alimentantes, pocos conocen cuáles son las reales necesidades de los niños o adolescentes que conviven con las progenitoras. Porque cuando uno les pregunta, bueno, ¿usted va al colegio a buscarlos? No. ¿Usted sabe si el niño o el adolescente realiza algún tipo de deporte? No. Entonces, se limitaba al pago del 50%, que es lo que a mí me corresponde, porque el otro 50% le corresponde a la progenitora que convive con los hijos, sin darse cuenta ni terminar de dimensionar que ese 50% nunca era así. Entonces, con el pago, con la posibilidad de aplicar el índice de crianza, lo que nosotros hicimos fue, al momento de iniciarse la demanda, hacer una presunción, dado que fijamos alimentos provisorios, es una medida cautelar. Nosotros entendimos que lo del costo de cuidado podía ser discutido, porque podría ser que el demandado, al contestar esta presentación, esta demanda, dijera, no, bueno, los niños están 3 días conmigo, tenemos un derecho de comunicación amplio, alternado. Entonces, nosotros fijamos la pauta en el 50%, como dice la ley, sobre todo de los costos de bienes y servicios. Ese fue el primer ejercicio que nosotros hicimos. Luego de hablar con Sol Prieto, un día que fue el primer problema que tuvimos, el primer problema a resolver, esta cuestión matemática que no es lineal, son varios hijos, ¿cómo hacemos? Sol nos explicó la fórmula de la aplicación. Entonces ahí incluimos lo que nos pareció que era lógico, que también tenía que ver con los costos de cuidado, e hicimos un solo valor y ahí sí le aplicamos el 50%. Cuando eran más de un hijo, lo que hicimos fue aplicar el 50% del costo de cuidado del niño más chico, entendiendo que es el que más tiempo y gastos depara sobre la mujer, que era la progenitora que se hacía cargo de los niños. La verdad que esto nos facilitó en el proceso mucho la actuación. Si bien hubo muchas sorpresas, enojos, sobre todo porque también para nosotros es una pauta de actualización distinta a la que nosotros estábamos pensando o los abogados planteaban, nos hemos encontrado con algunos desafíos, como letrados que le tienen miedo al pedir la aplicación del índice de crianza porque no están muy seguros ni lo comparten del todo. Entonces dicen, bueno, no será demasiado dinero, mejor pidamos la aplicación de otra herramienta, como puede ser el salario mínimo vital y móvil. No lo pidamos en un 50, pidámoslo en un 20 o en un 30, lo cual a nuestra forma de ver atenta concretamente contra las necesidades de estos niños, niñas y adolescentes, pero también
la deja a la mujer en un lugar muy delicado frente a la justicia. Por eso yo comparto, obviamente, lo que dice Sol y Sabrina. No es la primera vez que combinamos en alguna actividad, pero realmente lo que nosotros vemos en los expedientes tiene que ver con esto, con mujeres que realmente el acceso a la justicia se les dificulta. Nosotros hoy tenemos herramientas que la Corte a partir de la pandemia nos ha dado, que son de un gran valor, como por ejemplo consultar en la cuenta del Banco Provincia si está depositada la cuenta para no pedirle a la actora que tenga que acreditar que no cumplió, poder pedir al RENAPER que nos indique el domicilio legal, el domicilio que los ciudadanos al hacer el documento de identidad denunciamos, para que allí puedan los abogados pedir la notificación de estas medidas, porque también es cierto que se extiende muchísimo en el tiempo las notificaciones de los alimentos provisorios. Decirles que también nosotros tenemos la posibilidad de pedir informes al registro, por ejemplo, de la propiedad automotor, a migraciones, para permitir aplicar este principio que también surge del Código Civil y Comercial en Argentina a partir del 2015, que tiene que ver con el principio de oficiosidad y de la tutela judicial efectiva. Hoy nosotros en la justicia debemos trabajar para cumplir con estos principios que son constitucionales, convencionales y constitucionales, que hacen que los procesos tengan una mirada y una intervención completamente distinto a lo adversarial, donde nosotros estamos como acostumbrados a actor y demandado, y que al que alega debe probar. Nosotros también tenemos la aplicación de la teoría de la carga dinámica de la prueba, frente a quien tiene la mayor posibilidad de probar, no lo hace, guarda silencio, aprovechando la situación precaria de la otra parte, aplicar también este principio de prueba. También decirles que nosotros este índice de crianza no lo aplicamos solamente a las personas que tenemos por probado o tenemos indicios que no tienen trabajo en relación de dependencia, porque si no entendemos que se estaría generando una brecha entre las personas que no trabajan en relación de dependencia y las que sí trabajan en relación de dependencia. Y como es mi criterio personal que esta es una herramienta y un piso mínimo para hablar de las necesidades de alimentos de los niños, niñas y adolescentes, yo la aplico en ambos casos. Que después por sentencia definitiva yo termine haciendo un correlato en el porcentaje sobre los saberes que se han demostrado en el expediente, no significa que no lo apliquemos. Es decir, antes nosotros teníamos como la situación del que trabaja en relación de dependencia, tenía que traer los residuos de haberes, y la fijación o del parámetro en el porcentaje tenía que ver también con algo numérico que también dejaba muchas veces en la soledad de la magistratura de pensar si era justo o no justo aplicar este porcentaje, y hoy por hoy me parece que el piso mínimo tiene que ser el índice de crianza para ambas cuestiones. Más allá de que pensemos que si obviamente trabaja en relación de dependencia y el ingreso es superior, seguramente se sumará al índice de crianza lo que corresponda para que efectivamente se cumpla con lo que el Código Civil y Comercial nos habla cuando se refiere a los contenidos de la cuota alimentaria. Nosotros hemos tenido grandes discusiones con la actualización ¿por qué? Porque el índice de crianza se actualiza, y entonces tuvimos muchas presentaciones para aclarar cómo se debía calcular el índice de crianza. Por eso nosotros lo que hacemos es entender que la aplicación del índice de crianza es en un momento, y que la actualización tiene que ver con una liquidación posterior que se pueda practicar de lo que ha devenido con el paso del tiempo del índice de crianza. Para mí también es importante poner sobre la mesa cuáles son las cuestiones que a nosotros nos preocupan en relación a la violencia económica que se ejerce sobre la mujer que tiene el cuidado de sus hijos. Hay realmente una naturalización de este rol, hasta un romanticismo, si se puede decir, que es horrible la palabra porque de romántico no tiene nada tampoco, pero digo, hay como un imaginario de que es la mujer quien en mejores condiciones está de maternar y de cuidar y de comprender. Entonces no hay ningún reproche en cuanto a la mirada del progenitor que no convive en ese domicilio, porque en realidad lo que hizo fue dejar al cuidado de quienes estaban en mejores condiciones de tener a sus hijos, sin entender de la responsabilidad que le significa sobre sus hijos, que el pago de la cuota alimentaria no es un pago, una indemnización o una multa que se le fija para la mujer, porque esto también nosotros lo hemos escuchado en las contestaciones de las demandas y también en las audiencias, donde lo que se pone en tela de juicio es qué hace la mujer con el ingreso de ese dinero.
se pide, por ejemplo, que rinda cuentas en forma documentada del gran valor del caudal de la cuota alimentaria, cuando en realidad desconocen automáticamente y completamente lo que es el valor del aporte económico que tienen que hacer. La solución que nosotros vemos que muchas veces se plantea a nivel judicial, con los abogados, por eso estoy de acuerdo en que es inminente la necesidad de sentarnos a hablar sobre la reforma del Código Procesal en la provincia de Buenos Aires, porque el proceso de alimentos es un proceso que lo tenemos desde hace muchísimos años, que si bien con estos principios constitucionales y convencionales que surgen a partir del 2015 se ha ido ayornando, es un proceso que requiere de la asistencia de un abogado, requiere de prueba. ¿Por qué? Porque también yo soy jueza en la primera instancia y nos hemos encontrado en resoluciones adversas de la Cámara frente a las resoluciones que se han dictado en la primera instancia. ¿Por qué digo esto? Esto me parece perfecto, ¿no? Que las sentencias sean revisadas, pero que muchas veces el no tener una cámara especializada y que por el otro lado se perciba o se advierta la prueba que se ha producido en el expediente con otra mirada, me parece que eso es algo sobre lo cual hay que trabajar y hay que trabajar mucho. Yo puedo contarles de 2 o 3 experiencias que nosotros hemos tenido en las audiencias, y lo que yo refiero de estas audiencias es que las mujeres que han venido a las audiencias de alimentos, todas han aprovechado o entienden como valioso la posibilidad de tener esta audiencia en la sede del juzgado para organizar desde lo legal la forma de ahora en más del cuidado de sus hijos, frente a un hombre, varón alimentante que entiende que todo lo que hace la mujer no son cuestiones que no van a hacer a la gran diferencia, ¿no? Hace viandas, sube contenidos por Instagram, no serían trabajos, ¿no? como muy importantes, como trabajos muy ciertos, y cuando uno escucha a las mujeres, también es lo que pueden hacer para organizarse dentro de todo lo que realmente hacen. Nunca me voy a olvidar del comentario de una progenitora que tenía 2 niños, una niña con una discapacidad muy grave, y ella era contadora, y entonces me decía, yo mínimamente me gustaría que se organice, que los lunes esté con los nenes, para que yo pueda ir los lunes a la FIP a hacer los trámites. Entonces, también articular, aprovechar este espacio para articular quién va a desempeñar estos roles, cómo va a ser el hombre que cuando recibe la demanda, lo primero que plantea como defensa es un cuidado personal alternado o compartido, ¿no? Que esto significa para nosotros igual tiempo, igual calidad de tiempo y de cuidado, cuando en la práctica esto no se ve, tampoco hay un plan de cómo hacerme cargo de esta cuestión, ¿no? De los chicos al colegio, de quién se va a hacer cargo de llevarlos, de traerlos, de la tarea de la comida, ¿no? Como que es una oferta o una consecuencia, bueno, frente al reclamo de los alimentos, cambiemos la modalidad del cuidado, que los chicos pasen el mismo tiempo conmigo, cuando en realidad esto no es el objeto de la cuestión. Porque cuando uno empieza a indagar acerca de este cambio tan rotundo en la vida de los chicos, esto sería prácticamente insostenible. Y vuelvo a lo mismo, no hay un reconocimiento de las tareas de cuidado y el costo que estas tareas de cuidado se dan exclusivamente frente a la mujer que debe hacerse cargo de estas cuestiones. Otra de las cosas que Sol decía recién, y para mí tengo que decirlo, es que nosotros tenemos muchos problemas con la percepción de las cuotas alimentarias en el Banco Provincia, porque nosotros tenemos una circular del Banco Central que prohíbe la extracción de más de 30.000 pesos por día, por lo cual recordemos que las cuotas alimentarias en los procesos judiciales se depositan en una cuenta bancaria que está a nombre del proceso y en el Banco Provincia. Entonces, esto depara que también las mujeres, para percibir esa cuota alimentaria, tienen que ir tantos días como sea necesario para ir cobrando de a 30.000 pesos la cuota alimentaria, lo que significa hoy por hoy que muchas dicen, bueno, yo tengo que dejar de salir a trabajar, tengo que ir con todos los chicos al banco, los costos de este traslado, así que también se ha estado trabajando con el Banco Provincia para intentar que se asocie a otras billeteras no virtuales, como cuenta DNI y otras formas que las mujeres puedan percibir estas cuotas alimentarias de una manera más directa.
Entiendo que los desafíos son muchos. El primero es sostener el índice de crianza como una herramienta y que esta herramienta pueda ser utilizada en todos los casos, no solo en los alimentos provisorios, sino que también por sentencia definitiva, pero que también esta herramienta sea acompañada de, yo entiendo que el paso por la justicia tiene que servir algunas veces de acompañamiento para la modificación de ciertas cuestiones y otras veces con una visión de corrección frente a una sociedad que no registra estas cuestiones. Entonces me parece que en las sentencias judiciales es necesario que esté plenamente acabado el reconocimiento de las tareas de cuidado que realizan las mujeres como parte fundamental de la otra prueba que nos falta al momento de fijar la cuota alimentaria. El índice de crianza está perfecto, pero que también no nos relajemos solo en este índice de crianza, que como bien decía Sabrina y Sol, tiene vigencia hasta el 2025 en principio, después no sabemos y en el mientras tanto tampoco, pero digo que nos sirva a nosotros como para que también estas sentencias judiciales al momento de dictar la sentencia haya un reconocimiento de lo que se advierte en el proceso que tiene que ver con quienes cumplen estos roles exclusivamente. Yo les puedo decir que el 70-80% de los procesos de alimentos, yo estoy en una zona del conurbano bonaerense, una de las zonas más complicadas en cuanto a los índices de pobreza y de situaciones de precariedad, son de alimentos de mujeres que tienen más de 2 o 3 hijos, que están en situaciones muy precarias en relación a las cuestiones alimentarias con incumplimientos. Algunas veces, esto que Sol decía de los índices, algunas veces se acuerdan, tenemos un índice alto de acuerdos, pero no tanto de cumplimientos. Es decir, los procesos de ejecución con todo lo que significa las medidas que el código nos dice como las medidas razonables, por eso también entender que es necesaria la reforma de la ley que permite la inscripción de deudores morosos y agilizar todo este tipo de procesos que hagan a la tutela judicial efectiva. Me parece que estoy en tiempo, no quiero excederme, perfecto. Pero bueno, por eso hago esta mención desde lo que es la intervención que nosotros tenemos de la justicia. El índice de crianza y la canasta o cualquier valor de referencia que sirva como prueba es excelente, pero que también en las sentencias judiciales podamos escribir sobre los roles de cuidado, quiénes son los que ejercen el rol de cuidado y en qué condiciones están para que esto sostenga también, porque nuestras sentencias en primera instancia son analizadas y miradas por las cámaras, entonces bueno, que no sea solo una cuestión numérica, sino que también refleje las tareas que las mujeres hacen en la crianza de sus hijos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Belén. Bueno, voy a recuperar las preguntas que fueron dejando y sumar algunas. Probablemente nos tengamos que quedar, no sé, 10 minutitos más y les pido que en la ronda de respuestas sean muy breves, así no nos excedemos tanto en el tiempo. Por un lado, hay algunas para Belén. ¿Qué pasa cuando los alimentantes alegan que una cuota es confiscatoria de sus ingresos formales? Sí. Mira, yo entiendo... Perdón, Belén, voy a leer sí, todas, sí, así perfecto. después les circulo la palabra, perdón. Cuando el padre no paga, ¿pueden pagar los abuelos? Es otra pregunta que dejaron en el chat. Otra es cómo se inicia un diálogo cuando se llevan 10 años naturalizando la falta de cuota o una cuota muy baja y sin tareas de cuidado, qué se recomienda, y por ahí sumar para todas. Ya fueron respondiendo algunas como capacitaciones, otra articulación entre actores, actrices relevantes de diferentes provincias, pero cómo podemos enfrentar los desafíos que se suman a la problemática tan compleja de la violencia económica en este contexto. Si les parece, podés arrancar, Belén, y después vamos en el orden de las intervenciones, siempre y cuando quieran tomar alguna de las preguntas, Sabrina, Agustina y Sol. Bien, yo lo que entiendo es que confiscatorio en materia alimentaria no podemos hablar de un valor confiscatorio, es decir, porque del otro lado tenemos una persona que está asumiendo en el 100% las necesidades de los niños, de las niñas y las adolescencias. Es decir, no, la verdad que entiendo de la misma manera que cuando plantean desde los empleadores que no puede cubrirse con el embargo o la retención directa de la cuota alimentaria porque excede si es primer embargo, como decimos nosotros los abogados, y más allá de esto no existe, me parece a mi entender, el modo confiscatorio. Sí, lo que entiendo es que algunas veces han planteado los abogados
es una posibilidad de un nuevo acuerdo, un nuevo espacio de conciliación para repartir el cumplimiento de determinados costos. Es decir, ¿no? Como decir, bueno, de esto que se ha puesto sobre la mesa, por eso digo, el índice de crianza, la canasta es básica para esto, porque nos permite esta cuestión. Bueno, si este va a ser el piso, entonces yo pido una audiencia donde si nosotros, por ejemplo, nos encontramos con lo que nosotros entendemos el cumplimiento de la cuota alimentaria, uno piensa que se hace del 1 al 10. Algunas veces nosotros nos hemos sentado con los alimentantes y decir, bueno, usted lo puede hacer todos los viernes. ¿Cuánto le significa a usted este ejercicio que uno lo cuenta y cuánto significa a usted que pague esta cuota alimentaria en 30 días? Bueno, si va juntando el dinero, ¿usted la puede pagar los viernes? Sí, bueno, listo. Entonces la pagará los viernes en forma... Entonces, esto es lo que digo del valor inconmensurable que tiene la canasta. ¿Por qué? Porque nos pone sobre la mesa un valor que para abajo, un piso mínimo, no vamos a hablar. Talking again about this value that if not we wouldn't be talking about. Una gran solución, es complicado, es muy complicado porque en el proceso muchas veces los abogados pierden la dimensión en el momento en que ingresan al proceso de alimentos. Los abogados, la obligación es subsidiaria, puede ser demandados los dos en forma conjunta, progenitor y abuelos, o puede demandarse primero a los progenitores y después los abuelos. Yo soy de la idea de que los abuelos pagan como abuelos, no pagan como los progenitores, en cuanto a que algunas veces se ha planteado que la obligación alimentaria que está fijada para un progenitor ante el incumplimiento la pague el abuelo. Son, es decir, cuestiones distintas. Entiendo que la naturaleza de la obligación de los abuelos tiene que ventilarse en el expediente ante el incumplimiento, ante la imposibilidad del aporte de los alimentos del progenitor, para que ellos integren la cuota alimentaria del progenitor, y en el caso de no, deberán pagar la cuota alimentaria. También nosotros, gracias a esta pregunta, nosotros lo hemos aplicado en procesos de guarda, donde quien ejerce el cuidado de los niños, niñas y adolescentes es un tercero, un pariente. También entendemos que el costo del índice de crianza favorece a los alimentos para los niños, niñas y adolescentes. Que después pensemos quién va a administrar esa cuota alimentaria es otra cosa. Por lo cual, el índice de crianza también sería de aplicación para los abuelos, con otra prueba en cuanto a los ingresos y las funciones que ejercen los abuelos. Y esto de los diálogos, de la naturalización de la situación, yo siempre lo digo siempre, que a mí me pasa que del mismo modo que cuando tomo entrevistas, audiencias con víctimas de violencia, que se toman las medidas en el marco de la ley de violencia, nunca se sienten que son víctimas de violencia económica. Entiendo que pasa lo mismo cuando las mujeres hablan de la violencia económica, no la registran como un tipo de violencia. Entonces, es fundamental que los juzgados, que las personas que trabajamos esta temática, seamos las personas que estemos capacitadas y con la perspectiva que corresponde para poder ir acompañando estos cambios de asistencia hacia las víctimas, de empoderarlas, porque el tema del dinero es un dinero, es decir, todo lo que tenga que ver con el dinero es privado. Es muy difícil que las mujeres sepan cuánto es lo que realmente gana el hombre, y también que estén en una situación donde puedan reclamar y no sean fácilmente convencidas, ¿no? Porque mira que si no renuncio al trabajo, yo te ofrezco una cuota alimentaria en tal condición y entonces no renuncio. Es difícil, pero me parece que es posible, si somos todas y todos los que estamos acompañando esto, pero desde el lado del entender la importancia de los costos del cuidado, ¿no? Digo, de realmente que entendamos que quiénes son las personas que se encargan de los cuidados, de las tareas en modo exclusivo, y para poder comprender y reconocer esto. Muchas gracias, Belén. No sé si quiere hablar Sabrina, Sol o Agus, habilítense el micrófono. A mí me gustaría agregar algunas cositas a lo que dijo Belén, que me parece que van a ser útiles para las personas que nos están escuchando. La no confiscatoriedad es un principio del derecho tributario. Miren qué trastocado tenemos todo, que pensamos que un principio del derecho tributario puede ser trasladado a una relación de familia respecto a un niño, niña o adolescente. Y el Poder Judicial ha valorado esta interpretación del principio de no confiscatoriedad para la cuota alimentaria. Por eso nosotros también entendemos, algo que vimos con los resultados del informe, es que muchas veces se asocia culturalmente el pago de la cuota alimentaria al pago de un impuesto o de una multa.
esta manera, en una sociedad tan anómica en relación con sus obligaciones tributarias como la Argentina, esto también genera una justificación extra. O sea, en la Argentina está muy bien visto, digamos, no pagar impuestos, por lo tanto, cuando este pensamiento derrama sobre la obligación alimentaria porque se la asocia con el pago de un impuesto, hay una legitimación social para eludir esa responsabilidad que no se ve como una cuestión de corresponsabilidad en los cuidados. Después, por otro lado, algo que decían sobre los abuelos, ahí yo quiero agregar que ya tenemos jurisprudencia sobre los tíos, obligando al pago de la cuota alimentaria a los tíos por una, digamos, obligación en relación con justamente las relaciones familiares. Y por otra parte, sobre la pregunta que hacían sobre cómo iniciar un diálogo, me parece que el índice crianza puede ser un puntapié para iniciar un diálogo, ¿no? Es decir, bueno, vos me venís pagando hace 10 años, no sé, un número irrisorio, mira, el Estado Nacional tiene este dato. Para mí el índice crianza también es una herramienta muy útil para poder llevar adelante las negociaciones de alimentos, digamos, no solamente lo llevo al ámbito judicial, sino que muchas veces tenemos las negociaciones entre particulares, donde hay casos donde se hacen con abogado y hay casos en los cuales la gente negocia sin la necesidad de un abogado, digamos, porque están dadas las condiciones para llevar la negociación de esa manera. Y me parece que el dato del índice de crianza respalda que justamente criar tiene un costo, ¿no? O sea, cuando nosotras propusimos desde el Ministerio de las Mujeres que había que crear un piso mínimo, una presunción de que criar tenía un costo, nos referíamos a esto, que no puede ser que en el año, en su momento cuando presentamos el informe en el año 2022, se siguiera presuponiendo que criar es un acto de mero amor, que sí lo es, se cría por amor, pero es, digamos, algo que también requiere recursos y que, digamos, desde el Estado se podía plantear una presunción respecto a esos recursos para facilitar justamente el ámbito de la prueba en un proceso. Muchas gracias, Sabrina. Se sumó una pregunta más. ¿Sería correcto pensar que aquel que no cumpla con la cuota alimentaria no pueda comprarse, por ejemplo, un auto, una propiedad, un pasaje, tomar préstamos? Entiendo que debería haber un registro y que funcione como filtro, pero ¿es posible? Sí, se podría hacer a través de las medidas del 553, ya es posible, sí, claro, sin duda. Es decir, la inhibición general de bienes o el embargo, si tuviese la prohibición de contratar, la prohibición, y también si el registro realmente funcionara como todas queremos que funcione, el registro de deudores de alimentarios morosos, también podría tener esta función de ser pedido, es decir, para mucho más es decir, esa información que esté en las inscripciones que tiene, para hacer pedidos para muchas más cuestiones de las que hoy habitualmente se hace, como puede ser el registro automotor. Creo que, es decir, si esto se ampliara en lo que uno tuviese que presentar, el libre, ¿no? De no tener ninguna anotación por ser deudor moroso alimentario, ayudaría muchísimo. Yo dos cosas, salió, agregar nada más que salió, si no me equivoco, fue en fines del 2022, media sanción para un proyecto de registro único, de registro nacional de deudores que justamente apuntaba a eso, también a pasar los datos al RENAPER para que no pudiera salir del país y estas cosas, eso por un lado, y por otro lado que ya está incluido dentro de la base, digamos, no la base, o sea, de los... ¿Vieron el registro de deudores financieros, digamos, del Banco Central, que es como el parecido al Veraz, que se ingresan? Bueno, dentro de eso, ahora si ustedes consultan por una persona, ingresan el quit y les va a reportar, digamos, junto con el estado de morosidad financiera, les va a reportar distintos links, por ejemplo, de rentas de algunas provincias, Bueno, entre esos links ahora está incluido el del registro de la provincia de Buenos Aires. Ahí sobre el tema de registro tenemos un problemón, porque en algún punto, digamos, durante todos estos años, frente a una situación que es notoria, que es evidente, la única respuesta pública que hubo era la proliferación de estos registros. Y ahí hay dos problemas grandes. El primer problema grande es que, si bien tenemos muchos deudores de hecho, tanto el informe de la provincia de Buenos Aires como la investigación que hizo al año siguiente UNICEF, están hablando de alrededor de un 70% de incumplimiento, tenés, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es el territorio más grande, donde tenés el 40% de la población, en 20 años, más de 20 años desde que se creó el registro, tenés solamente 5.000 personas anotadas. El 98% son varones. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Justamente de que el proceso de alimentos, y hasta el momento en que vos llegás a tener una sentencia firme con un incumplimiento que vos denunciás, que te habilita a ir al registro, que además ir al registro no es fácil, porque actualmente la ley te exige, en la provincia de Buenos Aires y en el resto de las provincias es similar,
que tengas por lo menos 3 incumplimientos consecutivos o 5 no consecutivos. Y hay interpretaciones de también en qué tiempo tienen que ser consecutivos esos incumplimientos. Por ejemplo, hay jueces que han interpretado que tienen que ser dentro del mismo año. Entonces habilitan básicamente a que vos 4 cuotas alimentarias de un periodo de 12 años, o sea, 1/3, no las pagues, o que hagas esta vivada de decir, bueno, pago en enero, no pago en febrero, pago en marzo, no pago, ¿no? Para no tener las 3 seguidas y sí poder cumplir, digamos, hasta 4 en un mismo año. Entonces, ¿qué genera esto? Que tengamos muy pocas, primero, con todos los conflictos y todos los problemas procesales que hay para llevar adelante los procesos, el costo económico, o sea, para las mujeres tiene mucho costo económico sostener estos procesos, hay que contratar a un abogado, de hecho hay mujeres que se endeudan contratando servicios jurídicos para poder litigar alimentos, y que hay muchos casos donde el proceso se vuelve larguísimo. Nosotros hemos detectado casos donde solo para notificar, o sea, para trabar la litis e iniciar un reclamo, se han demorado 7 años. Entonces imaginémonos, ¿no? Que vos en tu vida podés estar destinando muchísimo tiempo a solamente iniciar el reclamo, después todo lo que cuesta tener una sentencia definitiva y después todo lo que cuesta que los pongan dentro del registro de deudores alimentarios. Por lo tanto, el registro de deudores de la provincia de Buenos Aires está vacío en relación con el incumplimiento que hay. Y esto también genera otro problema, porque una de las cosas que nosotras detectamos es que gran parte del trabajo que hace el registro de deudores alimentarios, que solamente tiene 5.000 personas anotadas en 20 años, es librar libre deudas. ¿Por qué? Porque se pide para diversos trámites el libre deuda de deudor, pero como los deudores están de hecho, pero no están de derecho en ese registro, lo que tenemos es un registro que el 80% de su tiempo lo que hace es firmar libre deudas. Entonces, ahí con el tema de los registros, si nosotras no pensamos en el proceso y solamente nos concentramos en la última parte, que es el registro, y no hacemos mucho más fácil y sencillo el tránsito de las mujeres para poder obtener una sentencia y posteriormente, si hubo un incumplimiento, por ejemplo, que ingresen en el registro, poco solucionamos. Y de hecho, digamos, ponemos mucha expectativa en una parte del proceso que ya nos ha demostrado que no tiene la solución. Bueno, muchas gracias Sabrina, Sol, Belén, Agustina y también a las intérpretes por todo el trabajo, a todas las personas que se sumaron por el interés en la actividad. Seguramente sigamos encontrándonos porque la idea es impulsar que se siga utilizando el índice y fortalecer las herramientas disponibles tanto a nivel nacional como provincial. Estamos a penitas excedidas de tiempo, les agradezco un montón por el tiempo y el trabajo a las panelistas.